Bienvenidos, esto es Diálogo Directo. Tenemos en Colombia una industria de la televisión con profesionales especializados en cada una de las áreas de la producción y con conglomerados dedicados a este negocio. Esa es la pregunta que vamos a resolver en este programa. Han pasado más de 50 años desde la primera emisión de un contenido por televisión en Colombia, y desde ese momento nuevos canales públicos y privados aparecen. La televisión se convierte en un negocio de pauta y rating, es testigo de numerosos cambios en la forma de crear, diseñar, producir, realizar y emitir contenidos audiovisuales que dan origen a más de 9.000 empresas dedicadas a la industria audiovisual. Pero, ¿es realmente una industria lo que vemos hoy en nuestro país? Colombia está ubicado estratégicamente, geográficamente. Es un país que en los últimos años las políticas han ayudado a mostrar una Colombia con posibilidad de múltiples locaciones. Tan es así que muchas películas han centrado también su mirada en Bogotá o Colombia como locación principal y hemos tenido actores importantes y despliegues de producción importantes para canales nacionales y para películas internacionales. Entonces, vamos en esa construcción. Yo creo que nos falta mucho camino, pero cada vez nos acercamos al criterio que las producciones extranjeras o las producciones del mundo tienen. Nos estamos acercando a tener esa misma calidad, a lograr no solamente buenas historias, porque eso se trata de buenos contenidos y buena técnica. La televisión como industria es el tema de hoy. Para ello está con nosotros Nubia Barreto, reconocida libretista de producciones como Doctor Mata, La Madame o también La Viuda de la Mafia. Bienvenida, muy buenos días. Gracias. También nos encontramos con Sergio Cabrera. Sergio Cabrera, reconocido director de cine y televisión, productor, libretista también. La última serie que le conocimos fue la serie de Garzón Vive en el canal RCN. Bienvenido, Sergio. Gracias. Bueno, y entremos en materia de una vez. Los dueños de los grandes medios de comunicación son reconocidos empresarios desligados un poco de esta industria, si lo llamamos así. Conociendo este factor, ¿podríamos hablar entonces que existe una industria de la televisión en Colombia? ¿Qué opina usted? Yo sí creo que existe una industria, pero no necesariamente colombiana. Creo que la globalización impuso un nuevo orden. Hay unas fusiones que han transformado lo que la televisión está esperando de los realizadores, pero creo que no hay una producción nacional propiamente dicha ahora. Ha habido, y muy fuerte en el pasado, pero esa globalización que ha hecho que los negocios se internacionalicen también ha cambiado los contenidos. Entonces, me parece que sí hay una industria, hay profesionales, y hay tradición, pero digamos que los contenidos locales tienden a desaparecer. ¿Qué opinan de pronto en este caso, Sergio? Pues yo creo que hay una situación paradójica, y es que cuando finalmente, gracias al apoyo del Estado, el sector privado había desarrollado una especie de industria nacional de la televisión que era relativamente exitosa porque se producían productos para consumo interno y para exportación. Cambió todo el orden mundial de la televisión y esa industria, digamos que empezaba a fortalecerse. Es como si le hubiera llegado un virus que la puede matar. O sea, en este momento la televisión abierta, como la hemos conocido toda la vida, está en peligro. Inclusive siento yo que tienen más posibilidades de mantenerse vivas las industrias más locales, los canales regionales, que la misma televisión abierta, porque la competencia que se ha desatado es tan feroz y los presupuestos con que trabajan las plataformas audiovisuales son tan gigantescos y cada vez invierten más dinero en sus producciones. O sea, en este momento hay series que gastan 10 millones de dólares en cada capítulo, mientras que en Colombia cada vez gastamos menos dinero en cada capítulo. Entonces, matemáticamente va a llegar un momento en que ellos van a estar gastando para
producir proyectos mundiales, 20 millones de capítulos, y aquí vamos a estar haciendo esto, sentados a hablar. Sí, usted lo ha planteado, por ejemplo, plataformas como Netflix le han restado un poco a este desarrollo de la televisión que teníamos Un como poco industria. no, están acabando con la televisión abierta, sí, esa es la realidad. Yo creo que hay un contraste. Lo local se está fortaleciendo precariamente, pero digamos la televisión regional. Pero digamos que los contenidos nacionales están siendo absolutamente apabullados por las industrias internacionales. Es que ha dejado de ser competitiva. Sí. Pero esto, ¿por qué de pronto estaría pasando? O sea, ¿falta presupuesto? ¿De pronto nos falta un poco más de visión, invertir un poco más? No, yo creo que o sea, le está pasando a la televisión lo que en su momento le sucedió al cine, que es que empresas gigantescas con un músculo financiero gigantesco entran a competir en mercados mundiales y lo que invierten es tanto que no hay forma de competir con ellos. O sea, la única forma de competir con la competencia internacional sería que hubiera protección a los productos nacionales, y eso cada vez es más difícil porque los acuerdos internacionales y todas esas cosas lo prohíben. Entonces es muy difícil competir en esas condiciones, porque además ¿quién va a preferir ver un programa que se interrumpe 3 veces durante la emisión, que él solo lo puede ver a una hora exacta, cuando Y cuando quiera apretando también. un botón puede ver todos los capítulos a la hora que quiera y sin comerciales? Pero en esto de pronto también estaría influyendo un poco el hecho que no sé si tengamos acá personal idóneo, o sea, profesional que esté haciendo nuestra televisión. ¿Qué opina? Sí. Yo creo que hay de sobra y de hecho hay mucha gente que ha ido y vuelve, porque tiene el insumo humano y la experiencia, y digamos que el colombiano que hace televisión se ha fogueado en todo. Ha hecho telenovelas, series, reality, periodísticos, o sea, hay una experiencia muy, muy grande. Yo creo que la televisión abierta está en crisis, pero porque ha empezado a competir con otras plataformas, con la televisión por demanda, y las plataformas definitivamente le han entregado al televidente el control del consumo. Del televisor. ¿Cómo consumes tú? A diferencia de la televisión abierta, que es una oferta fija, ceñida a unos horarios, y como en muchas otras industrias, como por ejemplo el Cabify o el Airbnb, el consumidor ahora tiene el control sobre lo que quiere ver, y eso no lo va a perder. La televisión abierta no le ofrece eso. Entonces hay una migración también definitiva y radical. Pero del si lo vemos consumo. de pronto también desde otro punto de vista, en el sentido que pues Colombia está también como abriendo sus puertas hacia otras productoras y extranjeras. ¿Esto está aportando a nuestra propia industria? Sí, yo creo que aquí hay, digamos, a nivel técnico y creativo, artístico, hay gente muy buena, y la llegada de empresas extranjeras fortalece el conocimiento y la práctica de la gente. El problema no es, el problema no es que no sepamos hacer televisión, sino que no tenemos el suficiente dinero para adecuarnos al cambio de público. O sea, el público ha cambiado. Antes el público era un testigo, porque no tenía otra opción que ver lo que la televisión le mostraba. Ahora se han convertido en clientes. Ellos tienen la razón. Entonces hay que hacer con precisión lo que cada cliente quiere. Entonces, por eso, como tienen una paleta de producciones, pueden escoger uno pone Netflix y puede escoger entre 1000 cosas, Ya, la lo hora que que quiera. específicamente me guste más. Y en eso no podemos competir, no hay cómo, no hay presupuesto para hacer las series con la calidad que la hacen las plataformas, ni tampoco para hacer la cantidad que se necesitaría para darle gusto a esos nuevos clientes
que antes eran testigos, antes aceptaban lo que la televisión ponía porque no había otras opciones, ahora hay muchas opciones. Y eso ha transformado la mirada del televidente. El televidente se ha convertido en un dictador, él es el que decide qué es lo que se tiene que hacer. Y eso, no sé si eso sea bueno o malo, pero es así. Es la realidad que estamos viviendo. Bueno, pues continuamos con este debate acá. Vamos a un corte y ya regresamos. Directo Bogotá está en la zona de reincorporación más cercana a la capital. Estamos hablando de la industria de la televisión, pero antes de continuar con nuestros invitados, veamos lo siguiente. Las producciones se hacen cada vez más exigentes. El personal profesional es cada vez más calificado. Los mercados audiovisuales se crean y los gremios se fortifican. Nace una industria que se codea con la global, como Telemundo, Fox y Sony. En un momento en que las fusiones globales ya no son solo el músculo financiero, sino también de innovación en el contenido. ¿Será esta la industria que pretende ser una de las nuevas alternativas económicas del país? En Colombia existe industria de televisión. Es la industria cultural más poderosa que tenemos desde hace décadas en Colombia. El aporte que hacen las industrias culturales al PIB en Colombia es del 0.7 sin la televisión. Con la industria de la televisión es del 2.8. Es decir, es una industria que aporta al Producto Interno Bruto tanto como renglones muy importantes de la economía. Colombia superó al contexto latinoamericano de producción de televisión en menos de 20 años. En Latinoamérica es una industria reconocida y que se ha abierto un espacio por la calidad de sus productos, o sea que claro que existe, genera, no sé, un montón de empleos al año y son un montón de gente de la que vive de la televisión, o sea que definitivamente sí que existe una industria, claro, televisiva. Una producción como de la que ella fue libretista, como el Dr. Mata, tal vez en este momento no se podría producir de la misma manera. ¿Por qué no, Sergio? No, es probable que un producto como Dr. Mata lo produjera una plataforma, porque este tipo de proyectos como más para un segmento de público más que le gusta los thrillers, pero la televisión abierta, la tendencia es hacer cosas cada vez más populares, yo creo que se equivocan y que menosprecian la capacidad de la audiencia, pero la tendencia es esa, a hacer cosas cada vez de menos calidad. La idea sería entonces de pronto buscar esas historias que nos han caracterizado, pero volverlas más globales, por ejemplo. Si es la televisión abierta, como dice Sergio, ya no hay músculo económico que produzca una cosa con los costos que son. Entonces siempre los costos serán tirados a bajar y la producción estará un poco afectada o empobrecida. Y también está el reto de que si es una historia de nicho, tú necesitas un público masivo y hay un tema de comercialización, entonces vienen muchas consideraciones alrededor de un tema tan local como fue la historia de Dr. Mata a la hora de realizarla. La televisión abierta nuestra, digamos, del pasado se retaba porque por otro lado no tenía que compartir la torta comercial con nadie. Ahora esa torta la comparte mucha gente, entonces la financiación de los proyectos se afecta decisivamente a la hora de considerar los temas. Entonces, ¿estaría Colombia preparada para asumir estos retos que nos impone la nueva industria, esta nueva forma de hacer televisión, por ejemplo? Yo creo que no está preparada ni va a poder prepararse porque no quiero ser pesimista, pero las circunstancias obligan.
O sea, lo que está pasando es mucho más grave de lo que vemos. Yo, sin ser un gran estratega, te puedo decir que, por ejemplo, Netflix tiene un plan para tomarse América Latina. Yo creo personalmente que la competencia de Netflix con Apple y con Amazon es muy difícil porque son gigantes, o sea, al lado de esos gigantes tecnológicos y de distribución y eso, Netflix es una empresa pequeña y yo creo que ellos tienen un plan para tomarse América Latina y están haciendo ya series de temas locales en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Y claro, como decía al principio, con presupuestos mucho más grandes que los que maneja la televisión nuestra. Entonces, ellos van a tomar los temas nuestros, los van a producir con dinero de ellos y cada vez va a ser más difícil competir en condiciones desfavorables. Eso es lo que yo siento que va a pasar. Entonces, yo siento que nuestra industria de televisión no está preparada para esta gran competencia, como sucedió en su momento con el cine. Hubo un momento en que el cine latinoamericano mandaba en las pantallas de América Latina. Cuando los grandes estudios de Hollywood decidieron colonizar América Latina, entraron perdiendo dinero y hasta que se tomaron el mercado de América Latina. En América Latina el 90% de las películas que se ven son hechas en una ciudad, en Los Ángeles. Nos falta entonces cambiar como un poco de mentalidad, adecuarnos un poco más, prepararnos para lo que se nos viene, para el futuro. Eso es imposible, es una pelea de David contra Goliat. Sí, los grandes emporios con un respaldo económico indudable frente a unas industrias muy pequeñas, locales, que no van a poder competir ni con la cantidad de productos, ni con la inyección económica. Probablemente los que no se apabullen en ese proceso sean los realizadores, cada uno haciendo su propio camino, porque pueden de alguna manera, como David, llegar a Goliat por dentro como parte de los staffs, pero de manera individual, pero digamos que la industria nuestra no tiene cómo reaccionar. Pero competir en los términos de ellos es una pelea perdida. Auténticos, pero también con un lenguaje que le llegue pues, a todo el mundo. Yo personalmente pienso que hay que ser auténticos con un lenguaje propio. O sea que cuando, por ejemplo, a mí me ha ido bien en cine, no sé, por ejemplo, La Estrategia del Caracol, es la historia de una casa en Bogotá, pero no, todo sucede ahí. Yo no hice ninguna concesión al mercado internacional y sin embargo es una película que tuvo éxito en muchísimos países. Y yo creo que para mí eso es lo que tengo que seguir haciendo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues agradecemos mucho a nuestros invitados, Nubia, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente tendríamos mucho más que decir sobre este tema, pero pues ya se nos ha acabado el tiempo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos nuevamente en Diálogo Directo. Muy bien.